Buenas tardes a todas y todos. Estamos dando inicio al taller del enfoque psicoanalista. En esta tarde tenemos como invitado al profesor Juan Carlos Saumont, psicólogo, magíster en psicología clínica, mención psicoanálisis de la Universidad Diego Portales. Él es profesor en la sede del Llano. Su trabajo es en torno a temáticas de género, poder y subjetividad. Además es docente en clínica y en nuestra universidad hace asignaturas tales como teorías psicológicas 1 y 2, procesos psicológicos, introducción a la psicoterapia y un optativo de psicoanálisis. Moderarán esta tarde Felipe Enrique Rosas, tutor, estudiante y presidente del Centro de Estudiantes de la carrera de Psicología Campus El Llano, y Nicole Pérez Sánchez, que les habla, estudiante y ayudante de la carrera de Psicología Campus El Llano. Damos la bienvenida entonces al profesor Juan Carlos Saumont. Muchas gracias, Nicole. Muchas gracias a todos los participantes de esta charla. La idea es poder presentar algunos fundamentos generales del enfoque psicoanalítico, tal como yo los trabajo. Y bueno, tengo una presentación muy cortita como para poder dar cuenta de esos fundamentos. Ustedes saben que el enfoque psicoanalítico se sustenta mucho en la teoría freudiana, ¿sí? En todos los descubrimientos de Freud en lo que respecta al inconsciente, a la sexualidad, pero yo me baso bastante en una perspectiva de Lacan. Lacan es un psicoanalista que lo que hace es una relectura de Freud desde una perspectiva más actual, como más central, más centrada fundamentalmente en una perspectiva más lingüística. Entonces, miren, yo puse esa cita y me parece que da cuenta muy bien de esta perspectiva distinta que tiene Lacan para pensar el inconsciente, ya no tanto pensado como algo biológico o como algo meramente no consciente, sino que fundamentalmente asociado como algo transindividual, ¿no? Por ejemplo, esta cita de Lacan dice que el inconsciente es aquella parte del discurso concreto en cuanto transindividual que falta a la disposición del sujeto para restablecer la continuidad del discurso consciente. Esta cita es como bien importante porque da cuenta de una concepción de sujeto distinta a la conciencia, al yo, que en el fondo lo que hace Lacan es resituar un poquito el sujeto del inconsciente en función de esta idea de sujeto que es un sujeto inconsciente, que es un sujeto discontinuo, que es un sujeto que sería como efecto de una trama discursiva inconsciente, ¿sí? Y eso es como es bien clave, ¿no? En la aproximación que hace Lacan a esta relectura, ¿no? Que hace Lacan al inconsciente freudiano. Tengo otra cita acá que puse, que dice que el inconsciente es el capítulo de mi historia que está marcado por un blanco o ocupado por un embuste. Sería una suerte de capítulo censurado. Pero la verdad puede volverse a encontrar, lo más a menudo ya está escrita en otra parte. O sea, esta perspectiva de Lacan, Lacan es un psicoanalista que vivió entre más o menos 1920 y 1980, es una aproximación absolutamente nueva, innovadora, original en lo que respecta a la lectura de Freud, ¿sí? Y permite plantear esta otra perspectiva. ¿Se dan cuenta? Yo quise poner también aquí un esquema, ¿sí? Que Lacan presenta para dar cuenta un poquito el lugar de lo inconsciente, el lugar de lo simbólico, incluso este esquema, que es el famoso esquema L, permite pensar el lugar del terapeuta o el lugar del analista desde una perspectiva psicoanalítica. Aquí en este esquema sería importante, y es lo que me gustaría como explicarles hoy día, ¿no? Hay dos como ejes, ¿no? Hay un eje que es el A', que sería como una relación, Lacan dice que sería una suerte de relación imaginaria entre el yo y el otro, pero un pequeño otro, dice Lacan, un semejante, y Lacan va a distinguir otro concepto que sería
un gran otro, que dice otro ahí, ¿sí? Que sería el lugar fundamentalmente del inconsciente, el lugar del lenguaje, ¿sí? Y arriba donde está el sujeto, una S, sería el lugar del sujeto del inconsciente, que no sería el sujeto, la persona que llega a la terapia, ¿no? El consultante o el analizante, sino que sería fundamentalmente un sujeto que hay que hacer emerger en el dispositivo analítico, ¿sí? Es un sujeto que tiene que ver harto con la dimensión discontinua, ¿no? Por ejemplo, de un lapsus, de un acto fallido. No está tanto orientado a lo que el sujeto nos dice conscientemente desde su yo, sino que más bien a una posición enunciativa que es otra, ¿no? Y que se tiene que producir en el dispositivo analítico, ¿sí? Entonces, esta relación imaginaria, esta A' que es como habitualmente nosotros nos movemos con los semejantes en la vida cotidiana, que puede ser un amigo, una amiga, un vecino, un familiar, la idea es poder trastocarla en este dispositivo analítico, fundamentalmente en tanto el analista se instala en este lugar de gran otro, es decir, como una suerte de lugar simbólico, ¿sí? Que va a posibilitar la emergencia de un sujeto distinto al del yo. Eso es como súper clave desde la perspectiva analítica. Entonces, el sujeto del inconsciente estaría determinado por esta dimensión más simbólica, ¿no? Simbólica en el sentido de que cuando nosotros nacemos, nosotros nos damos cuenta, pero nacemos en una suerte de baño de lenguaje, ¿sí? Nacemos en una preexistencia simbólica que nos determina de manera bien radical y desde esta perspectiva psicoanalítica, y la idea es poder como evidenciarla en el dispositivo analítico a propósito de las interpretaciones del analista, a propósito de qué es lo que es capaz de escuchar este analista de este discurso del paciente, que no tenga que ver tanto con el yo, ¿sí? Sino que tenga que ver más bien con este lugar otro, de este lugar gran otro, este lugar simbólico, que es cuando el sujeto de alguna manera habla en un dispositivo analítico y no sabe lo que está diciendo, ¿sí? En el fondo, cómo emergen otro lugar o otras palabras que determinan el lugar desde una trama más inconsciente que consciente. Este esquema se le han dado múltiples vueltas, ¿no? A lo largo del tiempo y, bueno, explicita precisamente este lugar simbólico en el cual el analista tiene que instalarse. Bueno, ahí yo puse otra cita que tiene que ver justamente con eso. Lacan dice, si uno quiere posicionar al analista en este esquema de la palabra del sujeto, puede decirse que está en algún lugar en el A, en el lugar del gran otro. Por lo menos debe estarlo si entra en el acoplamiento de la resistencia, que es precisamente lo que se le enseña que no haga. Entonces habla desde el lugar de la prima, es decir, desde un lugar yoico, ¿sí? O desde un lugar desde como un semejante, ¿sí? Entonces es fundamental, desde la perspectiva analítica, situarse desde este lugar de gran otro o de alteridad radical, ¿sí? Que daría cuenta un poquito desde esta perspectiva simbólica, ¿sí? Es como un lugar simbólico desde el cual el analista como que se instala con el silencio o con ciertas interpretaciones equívocas a lo largo del tratamiento analítico. Bueno, fundamentalmente el psicoanálisis se aboca como a problematizar esta idea del yo, ¿no? Ya lo dijo Freud, ¿no? Hay como tres grandes heridas narcisistas de la humanidad. Una, dice Freud, es reconocer que el hombre proviene del mono, ¿no? Que es esta idea darwiniana, ¿no? Que saca al hombre de su centro. Otra, dice Freud, es la idea de Copérnico de pensar que el hombre no está al centro del universo. Y la tercera, dice Freud, bueno, como era un poquito narciso también, el descubrimiento del inconsciente, ¿no? Esta idea de que el hombre está descentrado, ¿no? Esta idea de que no está sustentado, esta idea de que es un yo autónomo, que es un yo independiente, libre, se ve cuestionado precisamente desde la perspectiva analítica.
Y este yo también se caracterizaría mucho por la alienación, ¿no? Por estar alienado por la imagen del otro, ¿sí? Este yo va a desconocer que está constituido por identificaciones más bien imaginarias que son frágiles, ¿no? Por eso esta cita de Lacan en esta imagen que yo quise poner aquí, es que el yo es un objeto hecho como una cebolla, ¿no? Se podría pelar y se encontraría a las identificaciones sucesivas que lo han constituido. Se dan cuenta que lo que hace Lacan y lo que destaca Lacan de Freud es esta subversión, ¿no? Del individuo moderno que se cree dueño de sí mismo y es reconocer que hay un ámbito otro, hay un ámbito simbólico que lo determina y que es importante reconocer en el tratamiento analítico o en la cura psicoanalítica, llámese eso terapia analítica, de orientación psicoanalítica o ya psicoanálisis propiamente tal, ¿sí? Entonces este yo es ilusorio, ¿sí? Es ilusorio y precisamente lo que se va a buscar en terapia analítica o análisis es poder desbancar un poquito este lugar del yo. Bueno, y Lacan va a distinguir a lo largo de su historia, de su trayectoria analítica, tres órdenes bien importantes. Primero va a hacer un énfasis muy fuerte en lo simbólico, y pues, como lo simbólico determina el ámbito de las imágenes, ¿sí? De lo imaginario, que es el otro dimensión, el otro orden, y progresivamente se va a ir interesando ya en el último momento en lo que él llama lo real, que lo real no tiene que ver tanto con la realidad, sino que precisamente con ciertas dimensiones que son bien insimbolizables, ¿sí? Dimensiones traumáticas para el sujeto, eh, bueno, la sexualidad de alguna manera desde el psicoanálisis es pensada como real, es decir, como algo insimbolizable, algo que nosotros nos excede en términos de comprensión, de simbolización, pero la sexualidad no entendía como algo genital, o sea, como una relación sexual, sino que ya sabemos que desde Freud este concepto de pulsión implica que de alguna manera está desde el comienzo, o sea, hay una sexualidad infantil desde el psicoanálisis, y también está pensada desde fundamentalmente la ganancia de placer. El psicoanálisis va a plantear que toda actividad que nos genere placer es sexual, y por eso va a pensar también que el hecho que un niño tome pecho del pecho materno, ¿no? Tome leche del pecho materno, ese pecho no es solamente un objeto nutricio, sino que ese pecho también es un objeto libidinal y un objeto erótico, ¿sí? Entonces, estos tres órdenes, como anillo, ¿no? Este nudo Borromeo, va a llamar Lacan, de estos tres órdenes simbólico, imaginario y real, va a ser muy determinante para trabajar terapéuticamente o analíticamente con los pacientes. Los terapeutas de orientación analítica o los analistas intervienen en los tres ámbitos, intervienen tanto a nivel simbólico con un paciente, tanto a nivel imaginario o a nivel real, ¿sí? Lacan fue muy, bueno, tuvo todo un tema en la IPA, ¿no? Porque inventó la práctica de las sesiones breves, ¿no? Que cortan en determinados momentos el discurso del paciente como para que el paciente se quede pensando en eso que dijo, ¿no? Y eso sería un inconsciente más bien real. No es algo recomendado eso, yo creo que es bueno dar un cierto tiempo para que los pacientes vayan desplegando lo que tienen que decir y contando, ¿no? Lo que quieren hablar en sesión o en terapia de orientación más analítica. Bueno, también en el brief como que me mandaron del taller, me dijeron que cuáles eran las etapas del proceso psicoanalítico. Yo les puedo contar desde el ámbito más psicoanalítico, más de orden lacaniano. Hay como un primer momento que es bien importante que se llaman entrevistas preliminares, que pueden ser 5 sesiones o incluso más. En general incluso puede ser meses, ¿no? Lo que se busca es hacer una evaluación clínica de la estructura del paciente, pero lo interesante es que esa estructura no está en el paciente. O sea, se lo voy a explicar, o sea, esta estructura es una estructura relacional que se pone en juego, ya lo veíamos en una relación un otro, ¿no? Entonces, siempre la clínica psicoanalítica va a ser una clínica que se va a desarrollar en transferencia. O sea,
Las estructuras clínicas no son estructuras que están en un manual psicopatológico o en un manual psiquiátrico, sino que las estructuras clínicas se ponen en juego en una relación. Una estructura va a ser una combinatoria de elementos, ¿no? Inconscientes que se van a poner en juego en la relación a un otro, en este caso el analista o el terapeuta. Y en ese punto de evaluación clínica precisamente nos vamos a preguntar con qué estructura estamos trabajando, una estructura de tipo más neurótica, que es lo más común, o una estructura más psicótica, ¿no? O una estructura perversa. Bueno, hay algunos psicoanalistas más actuales, como André Green, que se metieron en las estructuras más bien fronterizas, que también es una innovación bien interesante. Sería como el primer momento, ¿no? Esa evaluación clínica, con qué estructura trabajamos? Un segundo punto se llama desde esta perspectiva localización subjetiva, en el fondo producir este sujeto nuevo, ¿no? Que es el sujeto del inconsciente que no tiene que ver con el yo. O sea, que el sujeto, que el paciente o el analizante se dé cuenta que cuando habla dice más de lo que quiere decir. No solamente hay un enunciado, sino que hay una enunciación. ¿Desde dónde está diciendo lo que está diciendo? ¿Está identificado? ¿Con qué otro está identificado? ¿Está identificado con la familia? ¿Está identificado con la mamá? ¿Está identificado con la pareja? ¿Está identificado con el papá? ¿Está identificado con un otro social? Eso hay que localizar dónde está este sujeto. Y después viene un tercer punto que ya sería como una introducción a una dimensión más inconsciente, es decir, que el sujeto se dé cuenta que está implicado en aquello que dice, ¿sí? Eso es muy importante desde esta perspectiva analítica. Y bueno, luego partiría ya propiamente tal el proceso psicoanalítico, que generalmente las otras terapias trabajan más a nivel sintomático. En general acá los pacientes pueden llegar por un síntoma, pero después pueden trabajar algunos elementos más de esta estructura, ¿no? Que traen y que los hace padecer subjetivamente, ¿sí? Para darle mayor flexibilidad a esa estructura, ¿no? Esa neurosis obsesiva o esa histeria o a esa fobia, ¿no? Entonces eso es lo que uno va trabajando a lo largo de este proceso, ¿no? Y bueno, aquí puse una cita de Miller, ¿no? Porque esto es bien importante en estas entrevistas preliminares. En general muchos pacientes o consultantes llegan quejándose mucho del otro, ¿no? Entonces lo que hace estas entrevistas preliminares es lo que Lacan llama una rectificación subjetiva, ¿sí? Una rectificación subjetiva en el sentido de preguntarse cuál es el lugar que ellos ocupan en la problemática que están viniendo a denunciar. O sea, echarle la culpa al otro, pasar de echarle la culpa al otro, a mi mamá o mi papá o mi pareja, a empezar a preguntarse qué lugar tienen ellos en el padecimiento que están denunciando. O sea, un proceso de implicación, ¿sí? Entonces Miller, que es el yerno de Lacan, y bueno, el que quedó a cargo un poquito de su obra cuando él murió, dice que estas entrevistas preliminares no son solamente una investigación para descubrir dónde está el sujeto, sino que se trata de efectuar un cambio en la posición del sujeto. Eventualmente transformar la persona que vino, el individuo que vino, en un sujeto del inconsciente, ¿no? En alguien que se refiere a lo que dice guardando cierta distancia con relación al dicho. Es por eso que estas entrevistas preliminares constituyen una rectificación subjetiva. Se produce, empieza a aparecer una mayor implicación del consultante en aquello que dice. Eso es bien importante desde esta perspectiva analítica. Y también Lacan se basa mucho en la perspectiva de centrarse en el deseo. El deseo, en el fondo del psicoanálisis es una ética, dice Lacan, del deseo, ¿no? Es llevar al analizante a reconocer la verdad de su deseo. Y eso se puede articular solamente a nivel de palabra, ¿no? Ante un otro, ¿no? Que es el analista. Solamente una vez formulado, nombrado en presencia de un otro, dice la cita, ese deseo, sea cual fuere, es reconocido en pleno sentido del término. De allí que en psicoanálisis lo importante va a ser enseñar al sujeto a nombrar, a articular, a traer a la existencia este deseo, ¿no? Y bueno, ahí hay una paradoja, ¿no? Porque para Lacan este deseo es el deseo del otro,
¿Cómo entender eso, ¿no? Que el deseo del hombre es el deseo del otro, ¿sí? Del otro, de este otro con mayúscula. O sea, cómo nuestro deseo está alienado por nuestros otros parentales, por un otro social, ¿no? Entonces, por eso quise poner este cuadro de Dalí, aquí esta pintura de Dalí, porque de alguna manera es reconocer en un dispositivo analítico, una terapia analítica, de orientación analítica o un análisis, es reconocer cómo nuestro deseo está bien determinado por este lugar del otro y poder desasirse, o sea, tomar una distancia en relación a eso, ¿sí? Yo siempre le digo a mis pacientes, ¿no? En estos momentos tú traes una serie de elementos de tu historia, una serie de cartas, ¿no? Entre comillas, una metáfora esto, ¿no? Que la idea es poder reconocerlas, pero también empezarlas a mover, darle otro sentido. A lo mejor el material simbólico que tú traes de tu familia, de tu hogar, ¿no? O incluso transgeneracionalmente, no va a cambiar, pero sí va a cambiar la relación que tú tienes en relación a eso que traes, ¿no? Y eso es muy liberador, ¿sí? Es un proceso muy liberador y que, bueno, es importante porque el psicoanálisis es una experiencia, ¿no? Más que algo teórico, uno tiene que pasar, eh, por lo menos yo he pasado por la experiencia psicoanalítica y lo que uno hace es hacer un proceso como de desidentificación de una serie de elementos, por no llamar significantes, que son de estos otros, ¿no? Que nos marcan de una manera muy fundamental y tomar un poquito de distancia, ¿no? Es curioso porque no porque haya inconsciente, nosotros no somos responsables de eso, ¿no? Justamente lo que nos muestra el psicoanálisis, cómo nos podemos hacer cargo de eso que traemos y de alguna manera tomar distancia de eso y reformularlo, resignificarlo, ¿sí? Bueno, y al articular este deseo en la palabra, el analizante lo que hace es traerlo a la existencia, ¿sí? Darle un lugar, darle un estatuto, ¿no? Y ahí puse otra cita de Lacan que dice que el sujeto llegue a reconocer y nombrar su deseo. Esta es la acción eficaz del análisis. Pero no se trata de reconocer algo que estaría totalmente dado. Al nombrarlo, el sujeto crea e engendra una nueva presencia en el mundo, ¿no? Por eso esa pintura de Dalí a mí me llamó mucho la atención, porque es como algunos analistas dicen que lo que sucede al estar en un proceso, al estar en un participar o ser consultante o analizante, es una verdadera mutación subjetiva, ¿no? Es como dejar atrás mochilas que nos cargan, nos superan de alguna manera y reconocer las que están, ¿no? Esos elementos en nuestra historia, en nuestra familia, pero ubicarnos desde un nuevo lugar, ¿sí? Ubicarnos desde un nuevo lugar, ¿sí? Bueno, y ahí yo les quería contar de un caso clínico, no sé si pasamos, tendrán algunas preguntas previas o pasamos ya de lleno un caso clínico que yo les quiero contar, muy cortito, ¿no? No es muy largo. Eh, es una paciente que yo atendí en psiquiatría del Hospital Salvador, una paciente soltera de más o menos 50 años, ¿no? Que llegó eh, con de haber visitado una serie de médicos, ¿no? Diciéndole que no tenía nada o que lo que ella tenía era algo psicológico porque tenía como una suerte de nudo en la garganta. Eh, como que me dice esto, porque eso es algo importante en términos clínicos, ¿no? Poder dar cuenta qué idea tiene el paciente de esto que padece, ¿no? Este síntoma. Y me dice, bueno, yo esta sensación de nudo en la garganta, de no poder tragar, me vino, yo no comía habitualmente carne y de repente comí carne y me vino este síntoma, ¿no? Como una suerte de bolo alimenticio, ¿no? De no poder tragar, esto de ahogarse, ¿no? Cuando comía. Y le vino, ella refiere por primera vez cuando comió carne. Sí, indagando, ¿no? En su historia, ¿no? Porque eso uno hace una historización, ¿no? Que cuente un poquito ciertas coordenadas, ¿no? Que nos permitan pensar ese síntoma.
Justamente hay una trama simbólica en el síntoma, ¿no? Y bueno, ella me cuenta que ella se siente muy culpable porque ella tuvo una relación carnal con un cuñado, ¿no? Y siente mucha culpa por haber engañado a la hermana. Eh, Ella piensa que podría estar asociado, ¿no?, a esto que le está pasando y bueno, decanta este síntoma, luego de esto ya me refiere a esto. Entonces, se cuenta cómo lo interesante de cómo a nivel inconsciente hay un cierto significante que tiene que ver con la carne, ¿no?, que está en el origen de este síntoma, pero que también se podría pensar como lo sexual, ¿no? Una sexualidad vivida de manera como prohibida, culposa, que le decanta este síntoma y efectivamente le desencadena algo que ella no puede tragar, ¿no? Algo que ella no puede integrar, ¿no? Y le genera este síntoma, y vamos a una serie de médicos, los médicos le dicen que no tiene nada, que esto es psicológico, que lo anatómico, entre comillas, más biológico no tiene ninguna alteración, ¿no? Pero hay un síntoma que tiene un matiz significante, ¿no? Un matiz simbólico, esto de la carne, esto de algo, una idea que ella no puede tragar, que no puede procesar, esto de haber engañado a la hermana, metiéndose con el cuñado, o sea, en cuenta hay una trama, ¿no?, relacional que lleva a esta paciente a que se le desencadena este síntoma. Y bueno, yo de repente le pregunto, una vez que ella me cuenta esto, ¿qué es lo que usted no puede tragar, ¿no? En esta pregunta ella empieza a hablarme un poquito más de esta historia, de esta relación como medio ilícita que tenía con el cuñado, ¿sí? Y es interesante cómo decanta, que eso tradicionalmente es un síntoma de tipo conversivo, ¿no? Eh, que Freud lo lee característicamente asociado a la histeria, ¿no? Un síntoma que afecta a nivel corporal, ¿no? Hay otras estructuras clínicas que se conectan mucho más con el pensamiento, como el caso del obsesivo, no poder parar de pensar, por ejemplo. Pero en este caso hay bueno, ese es un concepto que Freud ocupa, que es de solicitación somática, hay una tendencia en la estructura de esta llamada histeria a vivirse ciertas dimensiones de la sexualidad o del inconsciente a nivel de síntomas conversivos, ¿no? Es como algo que no se puede procesar psíquicamente y se genera este síntoma. ¿Se encuentra entonces? Yo con esta pregunta, ¿qué es lo que usted no puede tragar? Apelo un poquito a este núcleo relacional, esta trama relacional que forma parte de su sintomatología, ¿no? ¿Se dan cuenta? Es lo que yo intenté apuntar y la medida en que ella se fue metiendo más en su historia y aceptando y reconociendo ciertas cosas de su historia, este síntoma fue cediendo. Fue un tratamiento que tuvimos como 7 meses, 8 meses, ¿no? Eh, y que, bueno, se da bajo un contexto de un servicio de psiquiatría del Hospital Salvador, entonces no se podía seguir mucho más, ¿no? Pero en otros contextos, en un contexto más particular, hay pacientes que se meten y profundizan más allá de esta dimensión eh, sintomática y lo que buscan es modificar ciertos elementos más estructurales, ¿sí? La estructura no se cambia, ¿no? Pero sí se modifica la consistencia, son estructuras muy rígidas, ¿no? Y bueno, reconocer un poquito lo que decía la última diapositiva, poner en palabras tu propio deseo, ¿no? Más allá de este gran otro simbólico, parental o social, ¿sí? Eso es el caso muy cortito que quería contarles, no sé si habrán preguntas, que me gustaría darles el pase a, si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario de esta breve presentación que hice, ciertas coordenadas asociadas a lo psicoanalítico, de lo más asociado a lo lacaniano.
Se dan cuenta que en el caso que les cuento es como lo que se trata es reconocer algo de este deseo, ¿no? De esta paciente, este deseo eh, como medio prohibido, vivido medio culposo y vivido por la propia paciente como una suerte de traición, ¿no? A su hermana, y cómo eso decanta en esta sintomatología corporal que no es explicado por el discurso médico. Se dan cuenta, el discurso médico no logra explicar esto, ¿no? Y lo lee como algo psicológico, ¿no? Como algo de tinte psicológico. Y que bueno, ella lo logra elucidar más, ¿no? Y va cediendo, ¿no? Progresivamente con el tiempo. Es un gesto interesante, ¿no? El que hace Freud. Foucault también, que Foucault, un filósofo que plantea precisamente justamente cómo hay un proceso de subjetivación con este gesto freudiano ustedes saben que en tiempo donde Freud estudió y conceptualizó sobre la histeria, se tendían a mostrar, hacían unas presentaciones de enfermos, estas pacientes, en el Hospital de la Salpêtrière, ¿no? Ante la mirada médica. Foucault dice que Freud el gesto que hace es pasar de la mirada, ¿no? A la escucha, ¿no? Estas mujeres que eran exhibidas o expuestas como verdadero espectáculo en estos hospitales, Freud las escucha y al escucharlas aparece una historia, ¿no? Aparece una historia, aparece una trama, ¿no? De este padecer subjetivo, una trama de este sufrimiento, de este dolor, aparece una historia vincular, ¿no? Y ese es un gesto bien potente, pues, ¿no? De pasar, de pensar esta sintomatología, estos cuadros, como un espectáculo, a escucharlo como una historia, ¿no? Una historia que es importante de ser narrada, de ser resignificada. Y eso es bien interesante porque Foucault lo que dice es que eso lo que hace es un proceso de subjetivación asociado a lo femenino también, lo que hace Freud ahí, ¿no? Entonces va apareciendo esta historia, ¿no? Y cuando nosotros no la narramos, está ahí como una zona como de nadie, ¿no? Cuando nosotros se la narramos esta historia y tratamos de historizar lo que nos pasa ante un otro, hay algo que se, se libera y como que de alguna manera se empieza a reconocer, ¿sí? Eso es bien interesante y bien importante desde esta perspectiva psicoanalítica. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Profesor, sí, acá hay, bueno, una felicitación, dice muy buena presentación. Y también hay una pregunta que dice, ¿cómo fue avanzando la paciente después de estos 7 meses de tratamiento? Bueno, la paciente yo te diría que fue avanzando en el sentido de que fue dando cuenta que lo que le pasaba no era algo como extraño a ella, sino que esto que le pasaba, este síntoma conversivo, tenía que ver con ella, ¿no? Tenía que ver con su historia, que ella estaba involucrada en esto que estaba como, de lo cual se estaba quejando, de lo cual estaba sufriendo. ¿Se dan cuenta? O sea, a propósito, como la pregunta, ¿cuál es tu lugar en esto que tú me vienes a denunciar? ¿No? Es como que Lacan lo señala a propósito de la figura del alma bella, ¿no? El alma bella como que denuncia el mundo, pero no piensa su propio lugar en esto que denuncia. Entonces, la pregunta que uno puede hacerle a un consultante, un terapeuta, después de haberse instalado algunas sesiones, es como, ¿tú qué tienes que ver con esto que me vienes a contar? ¿No? O sea, ¿cuál es tu lugar en relación a esto? ¿Sí? Y esa pregunta, o incluso los pacientes o los consultantes de repente ellos mismos se la hacen, ¿no? Yo formo parte un poquito de esto que me está pasando. Yo diría que lo que ella hace a lo largo de este proceso es reconocer que lo que le pasaba tenía que ver con ella y tenía que ver con esta historia y tenía que ver
con algo que ella había ocultado y que en un cierto momento es capaz de sincerar y pedir perdón a su hermana y reconocerlo y como esclarecer un poquito más esto, ¿no? No vivírselo como algo, bueno, cometió un error y lo esclareció, lo habló, pidió disculpas y eso implicó un alivio subjetivo y que el síntoma fuera cediendo, ¿sí? Fuera como desapareciendo un poquito, ¿no? Eso es bien interesante y ella preguntándose un poquito por su deseo, porque ella había cuidado a su papá, que estaba enfermo y se había postergado, ¿no? No había hecho una vida afectiva, ¿no? No había tenido una pareja, no había estado todo el tiempo cuidando a su papá enfermo, que después murió. Y bueno, en ese contexto ella se mete con el cuñado. Es como una carne un poquito prohibida, ¿no? que se le atraviesa, ¿no? En la garganta, ¿no? Como parte de este síntoma, ¿no? Entonces yo diría que parte del proceso es bien importante ir reconociendo cuál es el lugar que nosotros tenemos en esto de lo cual nos quejamos, de lo cual estamos sufriendo, y hay algo de nosotros que de alguna manera sabe, sabe y no sabe, es como Lacan dice, el inconsciente es una suerte de saber insabido, ¿no? Es como hay algo, un cierto saber que es inconsciente y con la ayuda de un otro, terapeuta de orientación analítico o analista, uno puede reconocer. Eso, no sé si habrá alguna otra pregunta, comentario, Nicole. Profesor, sí. Va Nicolás. Nicole, Profesor, una consulta. cuenta. Ya que vimos el caso y nos ha explicado bastante de la teoría, ¿nos podría comentar más o menos las ventajas y desventajas de este enfoque? Sí, sin duda. Yo te diría que una ventaja importante es que no se queda solo en el síntoma, sino que trabaja a nivel más de estructura, ¿sí? A un nivel, entre comillas, podríamos decir, entre comillas, más profundo, ¿no? Se mete en reconstruir, ¿no? Con el consultante, toda una historia, ¿no? Que tiene que ver con ciertos momentos como críticos que los marcaron, ¿no? Y que de alguna manera se ponen en juego como en presencia del terapeuta, en presencia del analista en términos transferenciales, ¿no? Entonces yo diría que eso es una ventaja del proceso analítico, psicoanalítico. Una desventaja yo te diría que puede ser el tiempo, ¿no? Eh, que en el fondo un proceso psicoanalítico puede demorar mucho tiempo, ¿sí? En algunos casos, pero es un tiempo que es muy variable en relación a cómo se puede ir poniendo en juego el propio paciente, ¿no? ¿Se dan cuenta? O sea, como que si un paciente se pone en juego en términos que tiene como un síntoma, algo que les molesta o que algo quieren trabajar y después ese síntoma desaparece, puede ser como mínimo un año, ¿no? Entonces yo diría que quizás un punto de desventaja podría ser el tiempo, pero uno trabaja a un nivel un poquito más profundo o más estructural. Yo te diría que, como podría ser otras perspectivas, que se quedan en la remisión del síntoma, pero desaparece ese síntoma, pero la estructura está todo el tiempo abierta a construir nuevas sintomatologías, ¿no? Entonces se desaparece esta sintomatología que tú tienes y te puede aparecer otra similar, parecida, ¿no? Entonces si uno trabaja a nivel estructural puede suceder eso, ¿sí? Y entonces es una desventaja y ventaja a la vez, ¿no? Eso, Nicolás. Clarito, gracias. De nada. No sé si alguien más tendrá algún comentario, alguna pregunta. Yo les diría que la mejor manera aparte de la teoría, ¿no? Que es necesario, pero yo creo que lo psicoanalítico es una experiencia que uno tiene que hacer, ¿no? Uno llega de repente eh, como muy como armado, ¿no? Desde discursos hechos, o discursos que muchas veces uno no se da cuenta y que no son de uno, y lo que va haciendo el proceso analítico es hacer una operatoria como de desidentificación de esos discursos hechos
y van de alguna manera propiciando que uno se vaya encontrando qué es lo que uno quiere, ¿no? Qué es lo que uno desea, ¿no? Y eso con ayuda de este otro, ¿no? O de esta otra, ¿no? Llámese analista, ¿no? O sea, como conectarse con... Uno está muy alienado, eso lo dice Lacan, está muy alienado en estas figuras del otro, y cómo uno puede tomar distancia, ¿no? De eso. Ahora, eso tiene que ver con construcciones de cada uno, o sea, cada uno construye los otros, o les toca a los otros que les tocó, ¿no? Dependiendo de su historia, ¿no? Y eso es bueno reconstruirlo terapéuticamente en sesión, eh, por ponerle un caso, ¿no? Otro caso, ¿no? Chiquitito, ¿no? Que yo siempre lo comento eso en clase, un paciente mío también, que un paciente gay, ¿no? Más orientado a ese deseo, ¿no? Hacia personas de su mismo sexo, y que en un cierto momento me dice que siempre había una cosa como medio hipocondríaca, ¿no? De sentir que estaba enfermo, que tenía una enfermedad, que tenía otra, iba donde un médico, después iba donde otro, después pedía una tercera opinión. eh, y yo le pregunto, yo le digo, ¿qué piensa tu familia de tus elecciones, de tu deseo? No, lo ven como algo terrible, lo ven como algo, casi como una enfermedad, ¿no? Entonces yo le digo, sí, es como que tú estuvieras muy tomado de esta idea que no es tuya, ¿no? De pensar que tu propio deseo tuviera que ver con algo enfermo. Y por eso me da la impresión de que tú vas constantemente o piensas que tienes algo, que hay algo que no está bien en ti, y eso operó al modo de una interpretación, ¿no? Porque había algo en su propio deseo que él pensaba que tenía que, inconscientemente, porque lo había tomado de un discurso que no era de él, ¿no? Sino que era familiar, que pensaba que tenía que ver con desear una persona del mismo sexo con una enfermedad, con algo enfermo, con algo que estaba fuera de la norma o con algo que era mal visto, ¿no? O que tenía algo medio como interferido, ¿no? Entonces, y él pensaba efectivamente tenía, no sé, una cosa, otra cosa, iba a un médico, iba a otro, y había algo que tenía que ver con él, que él no podía como despejar, ¿no? Que él se había identificado mucho con con cómo veían la homosexualidad en su familia, en su medio social, y él lo padecía inconscientemente. Entonces, cuando uno de alguna manera le hago ese comentario que operó como una suerte de interpretación, como que empezó un poquito a bajar esto de pensar que estaba enfermo, porque no hay nada enfermo, ¿no? En amar a una persona del mismo sexo, ¿se dan cuenta? Eh, y bueno, en su familia eso estaba muy presente, ¿no? Encuentra como otra manera de entender esto, cómo estamos alienados en este discurso del otro, ¿no? Y muchas veces nos identificamos con cosas del otro sin darnos cuenta que son más bien como una mochila, ¿no? Que algo que nos permita funcionar o nos permita como ir desarrollando nuestros propios propósitos en la vida, ¿no? Eso, no sé si habrá algún otro comentario, pregunta. Profesor, yo nuevamente, Laura, eh, como cuéntame. como sabe, este ciclo de charlas comenzó como una idea para estudiantes de primer año. Ujú, Y es lo mismo que la ligo a, a lo que le comento a continuación. ¿Cómo ujú. llegó usted a quizás, comillas, casarse con este enfoque y elegirlo por sobre los otros? Mira, yo te diría que tiene que ver mucho con mi formación. Yo estudié en la Universidad de Diego Portales. Cuando yo estudié en la Universidad de Diego Portales, estaba un analista que vino belga, Michel Thibault, que formó una serie de profesores de la Universidad de Diego Portales. Y me empezó a interesar un poquito esta perspectiva, entre otras, porque encontraba que era una perspectiva un poco más profunda para enfocar como el padecimiento de las personas. Y bueno, empecé un análisis personal estando en los últimos años de la carrera, un análisis que duró aproximadamente 10 años, ¿no? Eh, y bueno, yo te diría que de ahí surge mi inquietud por el psicoanálisis. Yo creo que es una perspectiva bien profunda y
una perspectiva que permite cuestionar y problematizar como, como ciertas maneras actuales de goce, ¿no? Diría Lacan, de goce entendido no como, como placer, sino que ciertos excesos que vimos en la actualidad, ¿no? Yo la otra vez también escuchaba a una paciente que me decía, y eso es goce, ¿no? Eso en el sentido como un cierto sufrimiento, ¿no? Que ella padece, que me decía que ella quería, estaba en un programa de ejercicios, que era de 21 días con una dieta extrema, y le decía, pero ¿por qué haces tanto ejercicio? Me dice, no, porque a mí me gustan los ejercicios que me maten. Yo le digo, ¿te estás escuchando lo que estás diciendo? ¿Cómo es un ejercicio que te mate? No, no me gustan así como yoga o andar en bicicleta o no sé, ir al gimnasio, sino que me gustan los ejercicios donde me saquen el jugo, me dice. Y muy queriendo ella como una ejecutiva bancaria, ¿no? Como queriendo como asemejarse como a estos modelos fitness. Yo decía, pero bueno, ese cuerpo, tú eres flaca, esa idea, ese cuerpo fitness no existe, pero no es un ideal regulatorio de época, ese modelo de belleza no es tal. Entonces, ¿por qué hacer estos ejercicios que te maten? O sea, trabajas, no sé, 8 o 10 horas diarias en el banco y después llega a la casa a hacer estos planes así excesivos, ¿no? Eh, como de ejercicio, de dieta, ¿no? Tan extremo. Yo creo que el psicoanálisis lo que permite es cuestionar ciertos ideales epocales, ¿no? Bueno, Lacan lo dice, ¿no? Como estos ideales adaptativos, ¿no? Pensar de que el sujeto es un sujeto autónomo, neutral, esta idea como del hombre que se hace a sí mismo, este self-made man, ¿no? Eso lo problematiza el psicoanálisis y nos invita a conectarnos con una dimensión más fundamental que tiene que ver con nuestro deseo, ¿sí? Con qué es lo que nosotros queremos, ¿no? ¿Qué deseamos? Y ver cómo eso está muy infiltrado por estos otros, ¿no? En nuestra historia, ¿no? Por nuestra familia, nuestra pareja o lo social, ¿no? Como esto que les contaba de esta paciente, por ejemplo, o del otro paciente que les contaba que pensaba que estaba enfermo por ser gay. ¿No se dan cuenta? O sea, eh, yo creo que es un discurso muy crítico en relación a lo adaptativo, en relación a lo funcional de la sociedad actual, a lo utilitario de la sociedad actual, a la pregnancia también de las imágenes, ¿no? De repente esto de las redes sociales, ¿no? Es como esto de gente, chicos que publican todas las redes sociales o tan atrapados en ciertas imágenes como que aparecen como que fueran, entre comillas, de verdad, siendo que son ficciones frente a las cuales quieren parecerse o ser como ellos o ellas, y eso no existe. Son, como yo lo digo, como ideales regulatorios donde se ponen en juego elementos de poder también, ¿no? Entonces, que una persona sea capaz consultante sea capaz de darse cuenta de eso y de tomar distancia de eso y encontrar lo que desea, lo que le gusta, me parece un camino como bien fundamental, ¿sí? En ese sentido, ¿no? Por eso yo te diría que tiene que ver mucho con mi experiencia personal, con mi formación y con mi análisis, ¿no? Con mi análisis, que estuve harto tiempo ahí, pero fue un análisis bien interesante, ¿no? Porque uno de estos teóricos lo vive, lo vivencia y de alguna manera se generan cambios. Eso, Nicolás, ¿sí? Ya, profesor, queda muy claro. Gracias. De nada. Si alguien más querrá preguntar algo más. Profesor, en el caso de que una persona quisiera buscar, por ejemplo, este tipo de terapia, ¿qué orientaciones podría darle usted para encontrar un terapeuta adecuado o alguna orientación? Mira, yo te diría que en el fondo como que se asesore, ¿no? Que pregunte, ¿no? Que investigue, si
tenemos docentes, ¿no? Hacemos clases con ustedes, ¿no? Y ustedes pueden preguntar, pueden averiguar con los profesores, profesoras, ¿no? Yo creo que es una buena vía cuando es necesario pedir ayuda, hay que hacerlo y, bueno, acercarse, yo te diría, a los docentes y, bueno, investigar un poquito más también. Siempre investigar más críticamente los distintos lados donde pueden hacerse terapias de esta orientación analítica. Hay ciertos grupos, ¿no?, de formación también aquí en Chile, de terapeutas psicoanalíticos. Hay clínicas psicológicas también asociadas a estos grupos de formación que, bueno, permiten acceder a estas terapias a menor costo. Y siempre es bueno cuando tenemos una problemática que nos aqueja mucho poder preguntar, ¿sí? Poder pedir ayuda, ¿no? Eso es bueno, ¿no? Sobre todo en los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Que ha sido un año bien complejo, ¿no? Para todos y que tiene que ver con transformaciones bien importantes y que muchas personas han despertado harta angustia o sintomatología depresiva o ansiosa, ¿no? Que es importante de repente verbalizarla o eh, ponerla en palabras, ¿sí? Eso, Nicole. Profesores, creo Ujú, que por preguntas y ujú. sí quería avisar a los asistentes que en las publicaciones hay un link que es el link de satisfacción para que por favor lo puedan responder. Así ir mejorando también en todo esto de las charlas y talleres que se puedan ir dando. Súper. Y en este mismo link, al final, hay un cuadro que es para comentarios. Si es que por favor ahí pueden dejar su correo cloud de la autónoma, se lo agradeceríamos también para poder hacer una pequeña asistencia de quienes estuvieron en esta charla. Genial. Muchas gracias. Eh, y eso, profesor, por el momento ya no hay más preguntas. Creo que Nicole tampoco tiene más por lo que me comenta y yo tampoco. Así Genial. que Estaríamos por hoy entonces. sí, así que le damos muchas gracias, profesor, por darse el tiempo, por enseñarnos también acerca de este enfoque y a todos quienes asistieron. Bien, muchas gracias y buenas tardes. Encantado de participar y muchas gracias por invitarme. Chao. Ay, antes de que se retire, profesor, por favor. Mm. Justo ingresó una pregunta de Fernanda. Ah, ya, Sí, Fernando. así que luego nos volvemos a despedir. Fernanda dice, ¿cómo se percibe la telepsicología desde el psicoanálisis, teniendo en cuenta que hay muchos elementos que se pierden de esta forma? Una súper buena pregunta, ¿no? Yo creo que eso se está pensando, es una temática que se está pensando y se está trabajando, muchos analistas lo están pensando. Ahora, muchos analistas ya venían haciendo teleterapia, fundamentalmente analistas que vienen en otros lados de los pacientes, ¿no? Yo te diría que se ponen en juego unas dimensiones nuevas, ¿no? Porque ustedes saben que el análisis muchas veces trabaja con diván, no siempre cara a cara, ¿no? Hay todo un primer momento que es cara a cara, pero esto de estar cara a cara con el analista o la analista es algo complejo, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? Cansador y por parte de nosotros como terapeutas también, ¿no? Porque es un trabajo extra de, mm, de mirar y dar cuenta a los gestos de los pacientes que está tratando de transmitir. Pero yo te diría que en tanto se pone en juego y lo psicoanalítico pone en juego la palabra, es algo que también se puede poner en juego en una teleterapia, ¿no? Igual se pueden hacer interpretaciones, eh, se pueden hacer como señalamientos de ciertos relatos del paciente. Entonces, yo diría que igual se puede hacer, pero es algo que se está pensando, es algo nuevo, relativamente nuevo, y que genera una serie
de preguntas, ¿no? En términos de, igual la palabra funciona, ¿no? La operatoria en términos de interpretar o de decir ciertas cosas por parte del terapeuta o por parte del paciente funciona, pero hay una serie de dimensiones nuevas que hay que pensar. El Instituto Chileno de Psicoterapia Analítica, de Psicoanálisis, lo está pensando. De hecho, hay un analista que es doctor en psicología, que hizo su tesis de doctorado en torno a eso. Entonces hay una serie de aproximaciones, pero que hay que pensarlas. ¿No? Es un terreno nuevo, ¿no? Eh, y que genera puntos positivos en el sentido de que no tenemos que ir al lugar donde está atendiendo el analista o el terapeuta, pero también genera otras dimensiones que tenemos que pensar. Eso es lo que yo contestaría a Fernanda. Gracias, profesor. ¿Alguna herramienta metodológica evaluativa para estos procesos previos que nos contaba anteriormente en la fase A de interacción principal con el paciente, como para evaluar? Mira, yo te diría que más que como una, no sé, una herramienta como tipo, yo te diría que hay que estar muy abierto a escuchar la palabra del consultante y las dimensiones de esa palabra, de con qué está identificado, ¿no? Y yo te diría que esa apertura lo genera tu propio análisis, ¿no? Esa apertura a la palabra un poquito del otro, las dimensiones de la palabra del otro, o sea, esto que te está diciendo, desde dónde te lo está diciendo. Eh, pero, por ejemplo, yo no trabajo con, por ejemplo, con un test, ¿no? Que yo pueda hacer, un test, no sé, o proyectivo o de otro tipo, ¿no? Sino que yo le doy un lugar bien fundamental a esa palabra, ¿no? Y elementos transferenciales, ¿no? Cuando los pacientes empiezan a poner en juego sueños con el terapeuta, otros ámbitos que son indicios de que se ha instalado esto que se llama la transferencia, que es un vínculo, una relación particular entre el consultante y el terapeuta o analista, ¿no? Yo te diría que eso hay que estar atento. En los sueños también se ponen en juego muchas dimensiones a nivel inconsciente. Ya decía Freud que los sueños son como la vía regia de acceso al inconsciente y en el sueño aparece algo de eso, ¿no? Y hay que saberlo escuchar, ¿no? La otra vez un paciente me decía, que se llama Juan, ¿no? También, y me decía que hay todo un tema de cómo él es muy estructurado, muy cuadrado, y de repente me dice, hoy soñé con un pan de molde, y que ese pan de molde tenía un moho, ¿no? Y yo le decía, ¿no será que ese pan es Juan, un Juan de molde, a propósito de su, de su estructura, ¿no? De sus reglas, de su deber ser, ¿no? Que padece por parte de su familia? Entonces, me gusta cómo estar atento a eso, ¿no? No se trata de un objeto real, pan de molde, sino que él está hablando de él, ¿no? Y de sus moldes, ¿no? De sus moldes familiares, cómo está apresado en esos moldes familiares y con un modo, ¿no? O sea, eso del modo yo le preguntaba, ¿qué asocias con ese modo, ¿no? ¿Cómo podemos pensar ese modo, ¿no? Algo como mohoso, ¿no? En tu historia, ¿no? Y bueno, claramente él lo vincula y lo relaciona con la figura de su papá, ¿no? Que hay una cosa media turbia ahí, ¿no? Entonces los pacientes van asociando, ¿no? Y yo te diría que cuando van apareciendo sueños o ese tipo de indicios más transferenciales son bien importantes de escucharlos, ¿no? Y de poder descifrarlos también, ¿no? ¿A qué se está refiriendo? Eso yo te diría, porque más que algo técnico o metodológico previamente tal, yo te diría que es muy importante, bueno, hacerse una terapia uno, si uno quiere trabajar en clínica, eso es muy importante. Eh, eh, y bueno, estar abierto a escuchar este otro, ¿no? Que está al frente y ser capaz de captar qué es lo que nos quiere decir, ¿no? Y desde dónde está hablando, ¿no? Y cómo se pone en juego, ¿no? Cuáles son sus, entre comillas, sus obturaciones en su forma de ser, en su forma de cómo está viviendo las cosas. ¿Mm? Diría que eso hay que estar muy atento, ¿no? Y escuchando muy bien.
Eso, Nicole. Gracias, profesor. Parece que ahora ya no hay más preguntas. Para ir cerrando, no sé si usted quisiera enviarle algún mensaje a los asistentes que han estado acá escuchando acerca de su experiencia, acerca de el espacio que he tenido para relacionarse con el psicoanálisis desde la práctica misma y como docente también ahora de la universidad, algún mensaje a los asistentes. Sí. Yo lo felicito por participar en esta instancia y que la escuela y la universidad esté abriendo esta instancia porque les permite conocer desde bien como temprano en la carrera las distintas líneas, ¿no? Las distintas corrientes teóricas para la psicoterapia, ¿no? Entonces yo creo que siempre es bueno estar abierto, ser curioso, ver estas distintas perspectivas, profundizar cuál de estas me resuena más, ¿no? También juntarse cuando se pueda, ¿no? Ahora, ¿no? Con otros, con otras, ¿no? A escuchar, ¿no? Las perspectivas de los otros en el sentido de cómo nos pueden encauzar hacia ciertas líneas, ¿no? Terapéuticas que son bien importantes, y yo diría eso, que ser abierto, ser curioso, ¿no? Leer, ¿no? Formarse, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando estaba en la universidad participaba en grupos, yo estaba en la U y yo me metía en grupos de lectura de ciertos autores que me interesaban y que eran importantes para mí, ¿no? Y que yo sentía que la universidad no los daba, ¿no? Entonces, siempre hay instancias, ¿no? Yo creo para formarse si uno tiene el deseo de hacerlo, ¿no? Entonces, les diría eso, ¿no? Ser abierto, ser curioso, asociarse con otros, ¿no? En términos de grupos de interés, ¿no? En ciertas líneas a lo largo de la carrera, acercarse a los profesores. Los profesores estamos súper dispuestos cuando hay inquietudes o intereses en ámbitos particulares, podemos darle ciertos libros o compartirles ciertos archivos, ¿no? Eso siempre está de parte de los docentes. Entonces, yo les diría, ¿no? Ser abiertos, ser curiosos y, bueno, si se quieren dedicar a lo clínico, yo los invito más adelante a hacerse una terapia o meterse en algo que ustedes puedan trabajar sus propias temáticas para no endosárselas a sus futuros pacientes, ¿no? Yo creo que eso es bien clave. Y, bueno, también después uno supervisa y hace todo ese tipo de cosas con otros, ¿no? Donde pone en juego estos casos con otros terapeutas, para poder pensar ciertos puntos ciegos, ¿no? Que uno tiene en su propio trabajo, ¿sí? Eso diría, Nicole. Y les agradezco su participación y su asistencia el día de hoy. Muchas gracias, profesor. Bueno, ahí estábamos, Fernanda ponía muchas gracias y con esas palabras también queremos ya ir despidiéndolo con esta invitación que nos ha hecho de situar la palabra como esta gran herramienta para curar, para acompañar a otros, y que es una invitación importante para nosotros como estudiantes de psicología y para quienes están presentes en esta charla, tomar esta invitación de poner a la palabra como un medio también de cura en la psicología. Queremos invitar a los asistentes a que puedan contestar la encuesta. Está en el chat, en este rincón de las preguntas. No se queden sin contestarla porque también eso a nosotros nos va a ayudar y a los organizadores a ir mejorando cada vez más en estos espacios que, como usted dice, son valiosos para quienes estudiamos y nos apasiona lo humano para ir encontrándonos cada vez más. Así que muchas gracias, profesor, por su disposición y por compartirnos su experiencia. De nada, Nicole. Muchas gracias a los asistentes y a la escuela por dar esta oportunidad de plantear las distintas perspectivas.